impulsando así una baja en los precios de los productos importados. Cabe destacar que entre los productos importados se encuentra un sinfín de insumos productivos, o sea que esta medida ayuda a bajar costos operativos, mejorando la competitividad de nuestra industria. Los genios de la sustitución de importaciones nunca se dieron cuenta de que el 80% de las importaciones son insumos productivos y que encarecerlos a dedo solo es perjudicial para la población argentina. Hay que terminar con la creatividad de los burócratas. Lo único que logran es convertir a Argentina en un infierno tributario y en una multiplicación de kioscos, ¿no? Así como bajamos el impuesto del país, ya eliminamos las retenciones de más de 5 categorías de carne. También eliminamos derecho de exportación para la industria automotriz y bajamos el impuesto a las transferencias de automóviles. Redujimos aranceles de importación en productos de primera necesidad para distintos sectores productivos. Y estamos recién empezando. Imaginen de lo que somos capaces si mejoramos nuestra competitividad. La lista de curros, kioscos y burocracias que le complicaban y le siguen complicando la vida a la gente de los argentinos es infinita. Entre ellos se encuentra la quinta cabeza del monstruo que vinimos a combatir, el costo asumido por todos los argentinos para cuidar los negocios de los amigos del poder. Un ejemplo claro es el caso de Starlink, cuya entrada permitimos ni bien asumimos, mejorando la conectividad en toda la patria rural a costo cero. O el caso de la vacuna contra la fiebre aftosa, cuya importación habilitamos hace unas semanas, garantizando una mejor competitividad y reducción de costos en la producción de carne. Pero al igual que la hidra de la mitología griega, cuando cortás una cabeza de este monstruo, aparece otra. La sexta cabeza del monstruo vendría a ser lo que nosotros llamamos el costo de la representación forzada. Es decir, que el Estado te imponga una representación a la cual debes rendirle tributo, como por ejemplo el SADAIC, a quien le cortamos el curro la semana pasada, o a los sindicatos que se mueven en autos de lujo con chofer a costa de que sus representantes no puedan ni pagar el colectivo. A los gerentes de la pobreza, quienes administraban asignaciones sociales de las más vulnerables y los obligaban a marchar por sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan. Podría pasar todo el resto de la semana enumerando cosas que quedan por corregir, pero quiero detenerme en el costo más importante de todos. La cabeza principal de este monstruo mitológico que venimos a destruir, el déficit fiscal, o sea, el gran impuesto encubierto. ¿Por qué un impuesto encubierto? Porque si el déficit se paga con emisión monetaria, se termina pagando con impuesto inflacionario, mientras que si el déficit se financia con deuda, se termina pagando con impuestos futuros, es decir, una carga para las generaciones futuras. Si hay algo que dejamos claro y nunca nos vamos a cansar de repetir, es que nosotros vinimos a bajar impuestos, no a subirlos, y que el superávit fiscal para esta gestión es innegociable. Ese es el pacto que hice con el pueblo argentino, y entre nosotros cuando nos eligió en las últimas elecciones, y eso es lo que vinimos a cumplir. Es decir, vamos a bajar impuestos, no vamos a negociar el resultado fiscal. El subtítulo es: vamos a seguir bajando el gasto público. Y eso que parecía imposible, el gasto público en el Tesoro Nacional, en términos reales, en lo que va del año, cayó 30%. Es decir, para encontrar recortes y ajustes como lo que ha hecho Argentina, solamente pueden ser observados después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, nuestro ajuste sigue siendo el más grande de la historia. Aún nos queda mucho trabajo por delante, sabiendo que cada paso, por pequeño que parezca, representa un peso que le quitamos de encima al sector privado. Me gustaría destacar que nada de esto sería posible sin el titánico trabajo que están haciendo los equipos del Ministerio de Economía y el Ministerio de Regulación, que al igual que Hércules aceptaron la gesta heroica de exterminar este monstruo de muchas cabezas, este leviatán empoderado que ha sido la causa de todas nuestras penurias como argentinos. La única diferencia es que en vez de una espada, les he dado una motosierra. Poco a poco, todos estos esfuerzos, tanto en el plano de corregir la macro como en el plano de las reformas estructurales, se están traduciendo a mejores palpables en la actividad económica. Sin ir más lejos, el último julio fue un mes récord en la venta de autos, la mayor venta registrada de autos desde 1995.
En el sector energético ya revertimos 13 años de déficit, con proyecciones muy alentadoras para los años venideros. Los primeros 6 meses de este año marcaron el superávit comercial en un semestre más alto de la historia del país. En julio las exportaciones crecieron casi un 20% respecto al año anterior. Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren el Alrigui, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de solo contar con 37 diputados y 7 senadores, y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Encima mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones versus el 15% que se pagaba en noviembre de 2023. O sea, en 8 meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector, y aún al día de hoy, y con tantos anuncios positivos a cuestas, tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de industricidio. Todo esto no es ni más ni menos que el esqueleto de la reforma económica más ambiciosa de la historia democrática y sus consecuencias más incipientes, pero le aseguro que aún hay mucho más por venir. Recuerden que la reforma estructural más grande de la historia fue la que hizo Menem a inicio de los 90. La que nosotros pasamos con el RIGI más el DNU es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Y eso lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, con el 10% de la Cámara de Senadores. Vengan a decirme si eso no es gestión política. ¡Qué muñeca, francos! Quiero detenerme especialmente en reconocerle y agradecerle a los aquí presentes la generosidad y buena fe que han tenido con nuestro proyecto de país. Han sido pacientes sobrellevando estos 9 meses de gobierno, que yo sé que han sido arduos, y han sido valientes en acompañar junto al resto de las cámaras empresariales cuando celebramos el Pacto de Mayo en Tucumán, porque eligieron apoyar un programa profundamente liberal y los principios a los que suscribieron indican un cambio de rumbo absolutamente profundo. Implica dejar atrás ideas económicas y arquitecturas regulatoras dañinas, pero profundamente arraigadas en el entramado productivo y comercial argentino. Y a esta altura creo que debe haber poca gente con dudas, para bien o para mal, de que nosotros lo que decimos lo hacemos. En definitiva, esta gran gesta que nosotros llamamos la guerra contra el costo argentino necesariamente va a implicar una transformación en el sector industrial. Y muchas veces las grandes transformaciones generan incertidumbres e incluso miedo. Pero no hay que tenerle miedo al cambio, porque 100 años de colectivismo nos enseñaron algo, es que los argentinos tenemos la capacidad de sacar agua de las piedras y emprender aún en las peores condiciones. ¿O les parece casualidad que a pesar de ser el país de la región con menor inversión extranjera de los últimos 15 años, seamos al mismo tiempo el que más unicornios per cápita tiene? Si pueden perseverar en condiciones de adversidad, con impuestos leoninos, regulaciones absurdas y costos altísimos, imagínense lo que pueden hacer sin la bota del Estado en el cuello. Les digo, anímense a innovar y a competir, porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata. Y con el aumento en competitividad que traerán las reformas profundas que estamos emprendiendo, va a haber un boom industrial genuino que todavía no podemos ni siquiera imaginar. ¿Esto quiere decir que todos van a ganar? No, porque eso sería mentir. De hecho, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. Así es que cuando aparecen estos procesos, algunos progresan, otros se adaptan y es cierto que algunos también quedan en el camino, pero el sistema da las posibilidades para reconvertirse, ya sea para ir por la revancha o sumarse en otro lado. Aquí tenemos que ser sinceros, somos pocos y nos conocemos bien. Muchos han disfrutado por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia. Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva y modelo de negocios para poder competir en su propia ley. Muchachos, si no alcanzó con eso, ¿cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos, que al final del día es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios? El cambio para muchos va a implicar, como decía el presidente Menem, aprender a andar en bicicleta sin rueditas.
La mayoría seguramente va a hacer equilibrio, precisamente porque la reducción en el costo argentino compensará la eliminación de beneficios que eran perniciosos para el conjunto de la sociedad. La realidad misma va a separar la paja del trigo, o dicho en criollo, a los que no están o los que no necesitan el curro para vender, les va a ir bien. De nuestra parte tienen el compromiso de que vamos a hacer lo máximo posible para que la transición del modelo de la decadencia al modelo de la libertad no deje empresas ni laburantes afuera. No lo vamos a dejar tirados. Vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas competitivas sean lo más competitivas posible. Como digo siempre, nuestro programa económico tiene etapas que están asignadas por el cumplimiento de objetivos y no vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito. Para finalizar, sepan que en mí van a encontrar un aliado del sector privado. Son ustedes, junto a su esfuerzo, los que empujan para adelante, generan riqueza y puestos de trabajo. El Estado no genera ni riqueza ni trabajo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. Los únicos que generan riqueza y trabajo son los empresarios, apostando su capital para obtener un beneficio. Y cuando consiguen beneficios es porque le están arreglando la vida a la gente. Cuando un empresario gana dinero es un benefactor social porque le está arreglando los problemas a la gente. Y cuanto más dinero ganen, mejor, porque quiere decir que son verdaderamente benefactores sociales. Nosotros lo que sí podemos hacer y ya estamos haciendo es remover todos los obstáculos que se encuentran en el camino, con la visión de hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Porque la Argentina, los argentinos y sus empresas tienen todo lo necesario para competir de igual a igual con los mejores. Sabemos cómo hacerlo y no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr. Por eso, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Viva la libertad, carajo!